El camino del reino, Chaclacayo, Lima, Perú, primer domingo de Cuaresma, 6 de marzo del 2026. Las lecturas de hoy están tomadas del Deuteronomio capítulo 26, versículos del 1 al 2 y del 4 al 10. El Salmo 91, entre paréntesis 90, del 1 al 2 y del 10 al 15. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 13 y Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. El tema de hoy: está escrito y está ordenado. Queridos amigos de la palabra de Dios, espero que estén disfrutando de un lindo y bendecido primer domingo de Cuaresma. Cuaresma, tiempo bendito de conversión y cambio de rumbo espiritual para enfocar nuestra mirada mejor solo en Dios y en Cristo Jesús. La primera lectura del Deuteronomio nos enseña acerca del principio de la retribución. La segunda lectura de la carta a los Romanos nos recuerda la oración de salvación y cómo aumentar nuestra fe. El Evangelio nos trae las 3 tentaciones de Satanás a Jesús cuando estuvo 40 días en el desierto. Escuchemos la primera lectura. Lectura del Deuteronomio capítulo 26, versículos del 1 al 2 y del 4 al 10. Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios, para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará de tu mano la canasta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran temor, con signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Tú, dijo Moisés, depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Moisés está describiendo el momento en que Dios entregaría a su pueblo la posesión de la tierra prometida. Así es que reciben la enseñanza divina de la retribución, el principio de la retribución. Deberían preparar una ofrenda de las primicias de todos los frutos cosechados. Ese principio incluye el traer a la memoria el hecho portentoso realizado por Dios en el Mar Rojo, cuando tenían a los egipcios justo detrás de ellos y al mar por delante. Muchas veces nosotros nos encontramos en la misma situación. Los egipcios pueden ser los gravísimos problemas que nos persiguen, y el obstáculo más grande para solucionarlo lo tenemos por delante, lo cual nos paraliza, nos detiene, nos pone en una situación de total angustia. Ese es el Mar Rojo.
te encuentras entre la espada, los egipcios, y la pared, el Mar Rojo. Ante un imposible solo podemos esperar en Dios, que Él actúe, que Él abra las aguas del Mar Rojo y nos dé una salida al gran o grandes problemas que tenemos y nos permita caminar en medio del mar a pie descalzo y hunda nuestros problemas en el medio del mar cuando tus problemas quieran seguir persiguiéndote. Entonces, queridos, ¿qué aprendemos de esta lectura? ¿Cómo? No te escucho. Bueno, veamos. Primero, Dios cumple todas las promesas hechas a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Segundo, Dios escuchó la voz de su pueblo, miró su opresión, su trabajo para con los egipcios y su angustia. El Señor realizó portentos con mano fuerte y brazo extendido para sacarlos de Egipto porque escuchó la voz de su pueblo. Tercero, Dios entrega la tierra prometida donde mana leche y miel en herencia a su pueblo de Israel. Cuarto, en retribución el pueblo traería al sacerdote en una canasta las primicias de todos los frutos que se extrajeran de esa tierra a la que iban a tomar posesión. Ahora, queridos, las promesas hechas a Israel nos pertenecen también a nosotros. ¿Cómo? Sí, queridos, leamos en Romanos 4, 16 al 24. Por tanto, es por fe, dice Pablo, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Queridos, durante esta cuaresma podrían tener el propósito de leer los pactos y las promesas de Dios para con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David. De esta manera podrás tener un arsenal de armas para atacar al enemigo cuando venga a atacarte. Si Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado por Satanás varias veces, nosotros también lo seremos. ¿Cómo se defendió Jesús? Con versículos del Deuteronomio. Eso lo leeremos en el Evangelio. Nosotros estamos en un combate espiritual, Efesios 6, 10 al 18, y no es contra nuestro prójimo, no, sino contra las huestes en las alturas. Estamos en un combate entre pasar la eternidad en el infierno, donde el fuego no se acaba, o en el cielo, en los brazos del amor eterno del Padre. Viviremos en preciosas casas de marfil con pisos de cristal, columnas de oro, y seremos atendidos por los ángeles.
Todo será dicha y paz en el Señor. Más te vale saber a lo que te enfrentas cada día que hacerte el ignorante y pensar que a ti no te va a pasar. Unos sufriremos más que otros, pero todos seremos purificados como el oro en el horno de fuego, a través de la pedagogía divina del sufrimiento y la tribulación. Eclesiástico 2:5, Primera de Pedro 1:7. Oremos con el Salmo 91, entre paréntesis, Salmo 90. El responsorial: estás conmigo, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, baluarte mío, Dios mío, confío en ti. Respondemos: estás conmigo, Señor, en la tribulación. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Respondemos: estás conmigo, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Respondemos: estás conmigo, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré. Respondemos: estás conmigo, Señor, en la tribulación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13. Hermanos, la Escritura dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en tus labios y en tu corazón. Se refiere a la palabra de la fe que nosotros anunciamos, porque si tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás, pues con el corazón se cree para conseguir la justificación y para la profesión de los labios se obtiene la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Romanos 10, 8 al 13, verso 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto está en Deuteronomio 30, 14. Esta es la palabra de fe que predicaron los apóstoles. La palabra predicada por Jesús, sus discípulos y los apóstoles es la palabra de fe. No encontramos la salvación sin fe, y esta palabra se encuentra muy cerca de ti, verso 8. Y esta es la oración de salvación, versículos del 9 al 10, la cual deberías haberla hecho cuando recibiste a Jesús en tu corazón. Si no lo has hecho, te pido que la hagas ahora de corazón. Así dice la oración: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando hagas esta oración, hazlo en primera persona, de esta manera: si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Porque con el corazón creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Y en el verso 13 hay una promesa. Leamos el 11 y el 12 primero. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Isaías 28, 16.
Verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y acá viene la promesa, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel 3:5. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Respondemos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán, y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a un lugar más alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le contestó: Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En Lucas 4, del 1 al 13 que acabamos de leer, son acerca de las 3 tentaciones de Jesús. Jesús, a pesar de ser hijo de Dios, no se salvó de ser tentado por Satanás. No. Así es que nosotros de alguna u otra forma lo seremos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en la mente, a través de los pensamientos. El campo de batalla es nuestra mente. Aunque para la mentalidad semita, la mente era el corazón, la fuente de todos los pensamientos, emociones y pasiones. Lo que descubre la tentación es lo que está en ese momento como el centro de nuestra vida y nuestra atención, es decir, lo que está reemplazando a Dios en nuestro corazón. Me encantó escuchar la homilía de Monseñor Barron y voy a tomar algunas ideas importantes de ella para compartirlas con ustedes. Primero, Monseñor Barron, obispo en San Francisco, identifica el desierto como el lugar en el cual se detienen todas las distracciones del mundo. Esto me recuerda a Padre Ignacio Larrañaga, quien nos urgía a tener por lo menos un desierto mensual. Este consiste en dedicar 6 horas en ayuno, si es posible, a solas con el Señor y sin interrupciones. Si tienes el librito Encuentro, puedes encontrar en la parte final una serie de lecturas bíblicas para meditar durante el desierto. Él decía: el desierto salvará tu vida. Por eso se los recomiendo, amigos. Monseñor Barron mencionó 3 niveles de tentación. Recuerden, estas son tentaciones básicas de las cuales se desprenden las demás bajo diversas caretas. Verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Querido, está de más decirles que antes de iniciar un desierto necesitan pedir la guía del Espíritu Santo. Verso 2. Por 40 días lo hizo y era tentado por el diablo. Diablo es la versión griega de la versión hebrea de Satanás. Y no comió nada
en aquellos días Jesús, y pasados los cuales tuvo hambre. Yo creo que el hambre puede significar no solo una necesidad física, sino una necesidad interior básica como el ser amado, el ser cuidado, protegido, aplaudido, reconocido. Monseñor Barron dijo que el diablo transforma una necesidad física natural en un máximo deseo sensual. El primer nivel de tentación se realiza a nivel bajo, al del desierto, en la explanada. El aspecto de satisfacción de alimento, de agua, el diablo lo transforma en una necesidad o deseo sensual que necesita ser satisfecho a como de lugar. Lo convierte en el centro de nuestra vida y deseos. Por eso los papás nunca satisfacen todos los deseos, todas las necesidades de sus hijos, tanto de comida, bebida o por juguetes. ¿Por qué? Porque les haría daño. Pero de grandes, esta tentación de convertir las piedras en pan se puede convertir en tener dinero, tener una buena posición, tener la mejor casa, el mejor carro o el más caro. Y esta necesidad nunca queda satisfecha porque una vez que se obtiene, se desea más. Les quiero contar mi propia experiencia de la tentación de convertir las piedras en pan. Espero que les ayude. Tenía una pareja de amigos que servían de todo corazón al Señor. Ellos dedicaron una gran cantidad de dinero en construir un edificio de 2 pisos para la gloria del Señor y para que sea un centro de adoración, oración, dar charlas, conferencias, seminarios en el Espíritu, clases, etc. Equiparon bien cada salón. El esposo me pidió que me hiciera cargo de la administración, mientras que la esposa quería que primero se alquilaran las 2 tiendas del primer piso con frente a una calle bien transitada. Ella quería una farmacia. El esposo, en cambio, estaba más interesado en las clases bíblicas, la oración y todo lo relacionado a la enseñanza espiritual, mientras que la esposa estaba interesada en tener un ingreso mensual fijo para pagar la hipoteca. Mi tentación empezó con mi deseo de cambiar la mentalidad de la esposa. En oración le pedí al Señor que tocara su corazón. En esta época yo realmente necesitaba conseguir un trabajo adicional porque ya el Señor había iniciado la prueba de Job en mi vida, es decir, había sacado todo de mi vida. Estaba meditando justo este evangelio cuando de pronto la palabra se hizo carne en mi interior. Como espada de 2 filos, penetró hasta lo más profundo de mi ser y me hizo recordar una frase del Padre Ignacio Larrañaga. Si encuentras una piedra en tu camino y no puedes moverla, da un rodeo. Si puedes levantarla, déjala a un costado del camino. ¿Y yo en qué quería convertir la piedra en mi camino? Es decir, la piedra que yo consideraba era la esposa. Recuerden o entiendan de que la esposa se interponía en mi deseo de obtener ese empleo de administradora. Entonces el Espíritu Santo me reargulló de pecado. Yo quería convertir la piedra en pan. Quería que la esposa entrara en razón y comprendiera que lo primero es seguir la voluntad de Dios, que reconociera a su esposo como la cabeza del hogar y que lo obedeciera sin rechistar para la administración del edificio. Es decir, que se buscaran clientes que desearan dar charlas, clases, etc. y no estar pensando en alquilar las tiendas. Obviamente yo pensaba que me contratarían como administradora. Pero el Espíritu Santo me corrigió. ¿Por qué quería transformar la piedra en pan? Yo quería que la esposa se volviera blanda y suave, es decir, que no dé su opinión. Sin embargo, su proceder era el correcto. Alquilar las dos tiendas era necesario para asegurar un ingreso mensual para el pago de la hipoteca y del personal que cuidaba y limpiaba el edificio. Lo que estaba mal era yo,
mi necesidad básica de ser aceptada, luchaba contra mi herida interior de rechazo. De niña yo había considerado que mis padres me habían rechazado al enviarme a Juliaca con mis abuelos durante 7 años y medio. Entonces me atreví a levantar la piedra para ver lo que escondía debajo. Aprendí que la esposa era sabia, prudente y de buena ayuda para su esposo. Y a veces era necesario ponerse al esposo cuando la decisión que iba a tomar ocasionaría un mal en vez de un bien, y yo debería aprender de ella. El pagarme un sueldo como administradora traería también otro gasto para ellos en vez de un ingreso, ¿verdad? Luego recordé Romanos 12, 17 al 21, es decir, que no tomara la venganza por mi cuenta, sino que hiciera el bien al que yo pensaba me hacía un mal. Y empecé a llorar, muy arrepentida. Como estaba dentro del templo, apareció un sacerdote y pude confesarme. Él me dio como penitencia orar y meditar Proverbios 31 del 10 al 31. Aleluya, les diré que esa meditación cambió mi forma de ser esposa. Bueno, continuemos. Verso 3. En Lucas. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Deuteronomio 8:3. Queridos, la forma de vencer una tentación es con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, Efesios 6:17b, así como lo hizo Jesús con un verso del Deuteronomio 8, verso 3. Segundo nivel de tentación, verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Monseñor Barron indicó que esta ya es una más refinada tentación usada por el diablo. La tentación de obtener poder se convierte en el centro vital de nuestra existencia. ¿Nos recuerda a Putin de Rusia, Maduro de Venezuela, Kim Jong-un de Corea? Claro. Bueno, el diablo dijo que todos los reinos de la tierra son de él. Y claro que son de él cuando el ansia de poder se vuelve el centro de nuestra atención. Verso 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Tercer nivel de tentación. Verso 9. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Jerusalén era el centro de la vida religiosa de Israel. El diablo lo lleva al alero más alto del templo. Era el lugar de la presencia de Dios. Esta tentación tiene como centro de la atención y como una adicción la búsqueda de obtener honor, reconocimiento y aplauso. Es el narcisismo puro. Ahora bien, el diablo también conoce las Escrituras y le dice a Jesús, verso 10 y 11, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, versos 11 al 12. O sea, hasta Dios tenía que rendirle pleitesía a Jesús. Pero, verso 12, respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. ¡Pum! La estocada final con la palabra de Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Queridos, ¿se dan cuenta cuán importante es tener versículos memorizados en la Biblia para atacar al diablo? En esta cuaresma memoricen unos 10 versículos, ¿está bien? Bravísimo. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.